Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, proclamo con alegría el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí. Abraham no hizo eso. Pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. Tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por medio de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Muy buenas noches a todos. Hoy nos muestra el Señor en su palabra cómo, al serle fiel a Él, al estar siempre en sus caminos, Él nos librará del mal a través de grandes proezas, grandes milagros. A veces nosotros creemos que ese milagro tiene que ser tan grande como el que hizo con estos tres santos jóvenes, con Sadrach, Mesach y Abed-nego, que al ser echados, amarrados, atados a un horno, el cual se aumentó su potencia 7 veces más. Si hablamos en términos físicos, un horno por lo general de pan o un horno normal trabaja entre unos 200, 400 grados centígrados, multipliquemos eso por 7. Estamos hablando entre los 1400 a los 2800 grados centígrados, o sea, estaba caliente en verdad. Y los echaron ahí para que se quemaran por no adorar a un Dios extranjero. Ellos, sin temor a la muerte, ingresaron a ese martirio, a esa muerte, pero Dios envió a su ángel para protegerlos. Cuando nosotros somos fieles al Señor, Él nos envía a esos ángeles, nos envía a esas personas. No puede ser así tan ostentoso como este gran milagro, pero a veces tenemos una depresión, una angustia, y llega ese amigo, ese desconocido, en el Transmilenio, en el taxi, ese taxista, ese amigo, alguna persona, y comienza uno a hablarle, y como que uno comienza a hablar con esa persona, se desahoga, y esa persona a veces le muestra a uno el camino. O a veces ustedes no han sido ese ángel para esa persona que tiene un problema y usted, sin conocer, sin saber del tema, le comienza a dar luces, le comienza a decir: oye, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no hace esto? A nosotros así es que se nos presenta el Señor, con esos milagros, pero cuando estamos realmente unidos a Él, con fe, con esperanza, nos abandonamos en la buena medida a Él. Señor, yo sigo trabajando, sigo esforzándome por ser un buen esposo, buena esposa, buen padre, buen hijo, buen empleado. Y te entrego ese esfuerzo a ti, Señor, te entrego esas penurias.
Si es tu voluntad, ayúdame, Señor. Si es lo que me conviene, ayúdame a salir de este suplicio, a encontrar solución a este problema, a este percance. Y cuando hay esa entrega, esa oración, esa comunicación con el Padre, se obran esos grandes milagros, esos grandes prodigios. Y después de ello, lo principal, que tenemos que dar gracias, pero no solo ay, gracias Dios mío por sacarme de este problema como hacemos la mayoría, sino darle gracias y ofrecer, hacer algo por agradecer al Señor. Sea supermercado, sea algo que tú quieras darle al Señor, a tus amigos, a tus hermanos, en agradecimiento por ese favor que has recibido. Y el Señor siempre va a estar atento a ti, te va a abrir los caminos del éxito, la abundancia, la paz y la prosperidad. Y ya vemos en el Santo Evangelio cómo Jesús nos enseña que nosotros, de todas formas, tenemos esas ataduras, somos esclavos del pecado, del dinero, del qué dirán, porque muchas personas se endeudan, tienen grandes deudas, pero por aparentar un estado de vida social que no tienen, o para querer tener de más, y no se dan cuenta a veces de esas cadenas que están atados, amarrados al dinero, a veces a algún servicio, a alguna cuestión que nos hace ser esclavos de. Y el Señor nos dice, si nosotros seguimos la palabra de Jesús, si la aplicamos en nuestra vida y la enseñamos a nuestros congéneres, a todas esas personas que están alrededor y a nosotros mismos, seremos lo que Él dice, libres en verdad. Ya no tendremos esas ataduras del dinero, esas ataduras de un sentimiento enfermizo por algún objeto, persona o por alguna ideología. Tenemos que entregarnos a Jesús así como Él nos lo enseña en el Santo Evangelio. A amarlo, a seguir su palabra, a saber que Él es el camino. Desafortunadamente la sociedad ahorita nos presiona mucho a que sigamos con los bienes, a tener, a poseer. El yo tengo, yo poseo. Pero se nos está olvidando el principal. Ese a nuestro Señor Jesucristo, el que en la lectura del día anterior nos decía, yo soy el camino, la verdad. Seguir a ese yo soy, a ese Jesucristo que nos enseña ese camino a servir al Padre, a servir a nuestros hermanos. Un camino de éxito y prosperidad, porque si uno sigue al Señor, Él abrirá todos los caminos del éxito, la abundancia, la salud, la paz y la prosperidad. Y quitarnos esas vendas que, por ejemplo, tenían acá los discípulos, todos los judíos que estaban alrededor de Él, porque ellos seguían creyendo que al ser hijos de Abraham ya no eran esclavos, pero se olvidaron que fueron esclavos del pueblo egipcio, fueron esclavos de Nabucodonosor, fueron esclavos de los griegos, en esa época esclavos de los romanos. Y hay que quitarnos entonces esas cadenas de orgullo, esas vendas del orgullo, para ver al Señor y seguirlo a Él y ser verdaderamente libre.